Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y hoy tenemos un extraordinario invitado, Fernando García Cuevas. Él es CEO de Arias Consultoría Internacional y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de FEDASC. Es una agrupación sindical de alto renombre y vamos a tener una charla súper interesante. Quédate con nosotros. En un momento empezamos. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y hoy tenemos un súper invitado con nosotros, Fernando García Cuevas. Él es CEO de Aries Consultoría Internacional. Esta empresa se dedica principalmente al desarrollo humano, cuestiones de análisis de escenarios, construcción de estrategias, integración de equipos, manejo de crisis, comunicación asertiva, diferentes escenarios para ayudar a construir mejor los recursos humanos dentro de la empresa en diferentes ambientes, pero también Fernando tiene una trayectoria laboral extraordinaria. Hoy día es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Democrática de Agrupaciones Sindicales y Campesinas, FEDASC. Y obviamente tiene una carrera política en el Estado de México, ha desempeñado diferentes cargos, pero sobre todo es una extraordinaria persona con quien nos da muchísimo gusto recibir en el programa y obviamente platicar de su experiencia y lo que hoy día nos aqueja en México, que es el arranque, el banderazo de salida para todo lo que tiene atrás la reforma laboral mexicana y cómo ha venido y cómo nos va a impactar en aspectos de las relaciones laborales, empleado, sindicato, empresario, gobierno y todo lo que nos achaca alrededor de ello. Fernando, bienvenido al programa. Muchas gracias, mi queridísimo José María Velar, por invitarme a este extraordinario programa de Factor Capital Humano, en el que me das la oportunidad de participar activamente, compartiendo juntos reflexiones que están íntimamente relacionadas con la nueva realidad laboral y política que estamos viviendo en nuestro país. Así es que es un privilegio estar contigo, mi querido José María, y a tus órdenes Pues para poder deliberar sobre los temas que tenemos. claro, y nos arrancamos de una vez, mi querido Fernando. Fíjate que parte de las cosas que hemos platicado en el paso de los años, pues Fernando es un amigo personal a quien se le tiene muchísimo afecto y no nada más por sus agilidades, comentarios y simpatía, sino por lo profundo de los pensamientos y el análisis en el rol que ha desempeñado en muchos escenarios políticos, sociales, laborales y algunos de los aspectos trascendentales de esta conversación siempre han versado en el papel del sindicalismo mexicano, el cómo brindarle al trabajador escenarios de mejora y de crecimiento, pero obviamente tomando en cuenta pues el esquema de factibilidad que el empresario le pueda brindar, generando un trinomio de positivismo, de construcción de trabajo en equipo entre estos tres grandes grupos. Obviamente en este escenario, puesto en un escenario macro con la reforma laboral, tenemos al gobierno, tenemos las situaciones económicas, nos ha embestido el COVID, nos ha embestido la invasión rusa de Ucrania y trae consigo una bola de nieve económica, social, que nos ha impactado a todos. Más allá de si estamos a favor o en contra con las acciones gubernamentales actuales, es una realidad cruda, fuerte, violenta, que trae cambios importantes a los cuales hay que poner atención y saber por dónde viene para saber de qué lado agacharnos, brincar o simplemente prepararnos para el cambio. ¿Qué nos puedes contar de lo que se está viviendo en esta época, mi querido Fernando? Bueno, mira, en primer lugar, te diría, mi querido José María, que todo evento que está relacionado con la disrupción política, social, económica, laboral, implica una sacudida desde la entraña misma de la sociedad y de las instituciones que obliga a ciudadanos que intervienen en estas actividades prioritariamente a renovarse, a estar alertas
de los acontecimientos, de las nuevas reglas del juego. Estar atentos acerca del estado de ánimo de las personas que tienen que incursionar, que tienen que estudiar la nueva legislación, como en este caso la laboral del 2019, para a la fecha, para poder entender exactamente la naturaleza de los cambios que tanto el gobierno como los legisladores aprobaron en el Congreso de la Unión para ser tomados como una referencia en el marco legal de las relaciones laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que esta reforma laboral que ha impulsado contundentemente el presidente López Obrador obliga a todos los sectores que intervienen en la actividad laboral a cambiar, a reinventarse, a asumir con responsabilidad la demanda que implica de fondo el poder cumplir con las nuevas disposiciones legales. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto los empresarios, los comerciantes, los patrones, los sindicatos, las confederaciones, las organizaciones patronales de trabajadores, el gobierno mismo, necesitamos aprender a convivir y a interactuar de forma diferente a como lo hicimos en las últimas 4 décadas en relación al tema de las relaciones laborales entre trabajadores, empresarios y desde luego autoridades laborales. El famoso tripartismo que se reunía para definir la política salarial, lo tienes presente, mi querido José María, para resolver los montos de los incrementos al salario mínimo a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que honradamente era nada más esperar que el gobierno determinara el porcentaje para que se instrumentara con esa forma ya como un acuerdo entre las partes para aplicar este incremento al salario mínimo, y que bueno, ahora bajo este gobierno del presidente López Obrador, pues hemos tomado conciencia clara también del rezago histórico que tuvo el salario en nuestro país en relación al mundo entero, porque aquí se siguió también una política que se privilegió fundamentalmente el ofrecer a México con la mejor clase trabajadora y la más barata para atraer la inversión extranjera. Y esto fue provocando un rezago con convicciones o con creencias, con mitos de que no podías incrementar más el salario porque esto iba a provocar un impacto decisivo en la inflación, iba a desalentar la inversión, iba a alejar a los inversionistas extranjeros y toda esa serie de verdades a medias que nos rezagaron. Concluyo, esta nueva reforma laboral y las condiciones que implica, que tiene que ver más que la parte salarial, verdaderamente nos ha permitido avanzar en el terreno sindical, en materia de democracia sindical, en materia de profesionalización de las relaciones entre los sindicatos, las empresas y los trabajadores, en materia de la relación que los líderes deben tener con los propios trabajadores, con la transparencia de los documentos, de la ley, de los contratos colectivos de trabajo, de las autorizaciones para negociar. En fin, estamos inmersos en un proceso de resiliencia. Y de cambio. Este cambio tiene 1000 impactos, como bien lo mencionas, Fernando. Uno de los aspectos relevantes tienen que ver con, bueno, ¿qué podemos esperar? De facto, ya terminaron los procesos de legitimación. Todavía hay algunos contratos colectivos que ya estaban precalculados que se iban a legitimar, pero la mayoría de los contratos no lo hicieron. Y eso tiene implicaciones de grandes magnitudes para la administración colectiva en las empresas, para los trabajadores y obviamente darse cuenta de
que el terreno es diferente. ¿Qué podemos esperar, Fernando? Bueno, mira, como todo cambio, ofrece oportunidades, ofrece también o muestra resistencias de las partes que intervienen en los cambios, pero al fin y al cabo, el propósito, la intención, la disposición legislativa que se convirtió en ley para legitimar, por ejemplo, los contratos colectivos de trabajo, pues ha sido fundamental para transparentar la relación que tienen los sindicatos con las empresas y con los trabajadores. Entiendo que ahorita son ya más de 120,000 contratos colectivos que cumplieron rigurosamente con lo establecido por la ley para concluir con este acto único de legitimación de contratos colectivos. Queda, entiendo que un rezago más o menos como de otros 17,000 o 20,000 contratos colectivos que andan en esta situación de rezago, porque hemos encontrado trabas, no te creas, pero en todas partes hay resistencia. Empiezo hablando de algunos sindicatos que han tenido fuera de su control la relación laboral en la práctica de todos los días, es decir, con contratos de protección o contratos blancos, como se les llamaba, y también de empresarios que no están de acuerdo con regularizar la relación con los trabajadores. Ellos se sienten cómodos administrando a su factor capital humano y dicen, no quiero que intervengan aquí el sindicato y cosas así. Pero también hemos tenido problemas con las nuevas autoridades laborales, desde los que van a participar en los recuentos, en la consulta que se hace para las legitimaciones, en fin. Pero el resultado a mí me parece que es completamente positivo. Y a nosotros en la CTC, en la Confederación de Trabajadores y Campesinos, que además nuestro secretario general del Comité Nacional, el licenciado Abel Domínguez Azús, ha sido muy responsable en cuanto a las indicaciones puntuales que le ha dado a todos los dirigentes de sindicatos y federaciones de nuestra organización para cumplir cabalmente con esta obligación legal de avanzar en el proceso de legitimación de contratos colectivos. Déjame decirte, mi querido José María, que a nosotros no nos ha resultado muy complejo el asunto. Complejo sí, pero no muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros que nacimos en la crisis, en los años 70, nacimos en la crisis porque nacimos confrontados primero con casi todas las organizaciones sindicales. Cuando nace CTC, pues entonces éramos como que mal vistos. Y esto nos obligó desde entonces a estar alerta completamente en la lucha sindical. Y esto implicaba estar muy cerca de los trabajadores, implicaba tener liderazgos reales para contener cualquier agresión o intentona de demanda de contrato colectivo de trabajo. Entonces, en nosotros fue una rutina de responsabilidad el cuidar y procurar lo mejor posible nuestros contratos colectivos y la relación con los trabajadores, lo cual nos ha permitido crecer extraordinariamente en el número de contratos colectivos, de sindicatos y de cumplir también con este tema de la legitimación. Creo que ha sido muy importante también el diálogo que hemos tenido con los empresarios y con los propios trabajadores, pues para entender que en este ejercicio de democracia sindical, pues no solamente interviene el trabajador y el sindicato, porque los acuerdos que se toman en el núcleo de una asamblea sindical tienen que ver con la gestión legal o práctica que se va a hacer ante la empresa, ante el responsable de relaciones laborales o sus abogados o los dueños mismos de la empresa, en donde el acuerdo de los trabajadores es tal en relación a salarios o prestaciones, condiciones laborales, y pues no porque sea un acuerdo general de los trabajadores, ya tienes el sí
de parte de las empresas. Entonces, pues ahí es donde inicia también algo que es apasionante y extraordinario, que es la negociación colectiva. Todos estamos obligados a cambiar y a transformarnos en esta nueva realidad laboral que tenemos en México, mi querido amigo. Pues, Fernando, no sé cómo agradecerte que compartas con nosotros experiencia, ideas y tantos aprendizajes que hay en tu acervo. Esperamos tenerte pronto en este programa de nuevo. Será un honor para mí, mi querido José María, estar con ustedes nuevamente y compartir mutuamente nuestras ideas y propósitos comunes para tener un mejor país. Muchas gracias y bueno, no nos queda más que agradecer la presencia de todo el auditorio que se conecta, a nuestros amigos de IDC que nos permiten acercarnos a sus hogares. Esto es todo por el día de hoy. Soy José María Velar, Factor Capital Humano.